Mil bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta nueva transmisión virtual de la misión Dios Fuente de Poder Panamá. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestros amigos, amigas, simpatizantes, invitados, a los siervos y siervas, bienvenidos a esta transmisión. Quiero que nos acompañen a leer una porción de las Escrituras para iniciar este clamor a nuestro Señor. Y vamos a leer en el Salmo 40, 3 versículos solamente. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esta preciosa porción de la palabra nos enseña que hay un Dios maravilloso, un Padre celestial amoroso, misericordioso, que al ver a sus hijos, que al ver a la persona, que al ver a aquella persona que se encuentra como en un momento de desesperación, la aflicción, los afanes, los momentos difíciles de la vida, pareciera que nos encerraran como en un pozo que está cenagoso, que nos atrapa, pero dice la Biblia que el Señor por su misericordia nos saca de ese pozo, nos saca de esa desesperación y pone nuestros pies en peña, es decir, nos afirma. Por eso en esta noche, amiga, amigo, tú que nos sintonizas, no es casualidad que nos estés viendo, en esta noche es la oportunidad que Dios brinda para que precisamente si te encuentras en una situación como esta de desesperación, le entregues y confíes en el Señor y Él hará por su misericordia poner tus pies firmes en su palabra, en su presencia. Vamos a orar al Señor y vamos a confiar en ese Dios precioso y maravilloso. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda honra y toda gloria, porque ciertamente dice tu palabra que tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, en esta hora por los cientos de personas que han sintonizado por primera vez esta transmisión. Señor, oramos confiando y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, sé propicio a cada alma, a cada corazón, a cada vida, a ese hombre, a esa mujer, a ese hermano, a esa hermana, a ese niño, a esa familia que está ahí pendiente, Señor, de lo que tú vas a hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muévete con poder, Padre amado, que a través de este culto virtual, Señor, a través de estas alabanzas, a través de esta predicación, Señor, cada alma sea tocada, cada alma sea impactada, Señor, los corazones sean quebrantados, Señor, las almas se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, que haya hoy, Señor, como tu palabra lo indica, Señor, esa misericordia para sacar de la desesperación tantas vidas, tantos corazones, tantas almas sumidas en la tristeza, Señor, sumidas en la desesperación, tantas personas que no saben qué hacer, Señor, pero hoy por tu misericordia, Padre, llega tu presencia, llega tu palabra, llega, Padre mío, ese socorro, ese aliento de vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea cada oyente, sea cada visión, cada uno que sintoniza en esta tarde, en esta noche, Señor, en este momento, Padre amado, tocado por tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu, Señor, para libertad. Envía tu Espíritu, Señor, para arrepentimiento. Envía tu Espíritu, Padre Santo, para convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Señor, haz tu obra de salvación, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ay, Padre amado, ten misericordia. Tú has dicho en tu palabra, mías son las almas, Señor. Cada persona que está sintonizando, cada invitado, Señor, que ha sido convocado, Padre mío, es un alma que necesita salvación, es un alma que necesita ser rescatada, Padre amado, de quizás ese hoyo cenagoso, atrapado en donde se encuentra, Padre. Pero tu fidelidad es grande, tu misericordia es grande, Señor, por amor de tu nombre, Padre amado, porque no sabemos qué hacer, porque no sabemos, Señor, cómo conducirnos. Ten misericordia, Padre amado, de aquel que escuchará el mensaje, de aquel que verá, Señor, tus maravillas a través de esta transmisión, Señor. Ten misericordia, Padre de la gloria, porque la palabra dice que tú eres Padre de misericordia, Señor. A ti clamamos en el nombre de Jesús, a ti rogamos en el nombre de Jesús. Sea usted propicio en este momento, a través de esta transmisión, a través de esta palabra, a través, Señor, de este mensaje de salvación, Señor, que usted rescate
rescate de las llamas del infierno cada alma y cada vida. Su palabra dice que usted no quiere la muerte del que muere, Padre, porque usted es misericordioso. Te damos toda la gloria, Padre. Te damos toda la honra, Señor, y apelamos a tu bondad, apelamos a tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que harás, Señor. Gracias por lo que vienes haciendo. Gracias, Señor, por tu poder. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, vamos a pasar a una parte importante y es la predicación de la poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones para todos mis hermanos. Y vamos a retomar entonces este estudio que estamos llevando titulado Los fundamentos de Dios para la iglesia. Una serie que estamos llevando, amén. Dándole gracias a Dios, recordándole que todos los sábados a partir de las 6 de la tarde por Facebook estamos transmitiendo estas enseñanzas también. El Evangelio según Lucas capítulo 17 verso 5 dice, léalo conmigo por favor. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron? Aumentanos la fe. Vamos a leerlo una vez más. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Puede tomar su asiento, aleluya. Aumentanos la fe. Estamos aprendiendo acerca de los fundamentos de Dios para la iglesia. Quiere decir, fundamentos de Dios que Dios establece en la iglesia, que no son el resultado de una idea humana, de un precepto, sino es que Dios mismo nos manda esos fundamentos. Como número uno, nos manda el Señor a creer y confesar en Jesús, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y dice, y serás salvo. El Señor, el Padre Jehová de los ejércitos, estableció a su Hijo Jesucristo como el cimiento, el fundamento de todo el evangelio y de toda la iglesia y de todos los creyentes al transcurrir de la historia. Esa fe en el Señor tiene que irse fortaleciendo. Esa fe en Dios, esa fe en la palabra de Dios, esa fe en los propósitos de Dios, en la promesa de Dios, tiene que ir aumentando. Aquí nosotros vemos a los discípulos en una sana preocupación, porque así como hay preocupaciones excesivas, malas, dañinas, que conducen y aún hasta enferman y conducen a un estado de angustia, hay preocupaciones sanas, hay preocupaciones positivas que llevan al hombre a tener y a moverse y a actuar de la manera correcta, ¿verdad? No es normal que una madre tenga un hijo que está teniendo unos síntomas que le duele, que no puede enderezarse, que duele y que lo deje así. Lo común es que se preocupe sanamente y comience a llevarlo al doctor y comiencen a hacerle los exámenes con el objetivo de descubrir qué le causa ese dolor. Es una preocupación sana. Si nosotros, que a veces no tenemos medidas, que a veces somos descomedidos en la forma de vivir, entonces llevamos las cosas hasta el nivel extremo de que por todo me angustio. Por todo, se perdió un centavo, entonces ya estoy que me tiro del puente de las Américas. Somos excesivos, amén. Y en el Señor aprendemos a ser equilibrados. Entonces los apóstoles tenían una sana preocupación por su nivel de fe. Todos los creyentes tenemos que tener esa sana preocupación. ¿Cómo está mi nivel de fe? El asunto no es solamente que tengas fe,
sino qué medida de fe tienes. Porque es importante crecer en la fe. No solamente creer en el Señor, ya yo creí, pastor. No, ahora tienes que crecer. Y vamos a ver razones. ¿Cuáles son los peligros del que no crece en la fe? ¿Cuáles son los peligros que te van a atañar, van a llegar a tu vida si no aumenta la fe? Entonces vemos a los apóstoles diciendo, Señor, en una oración, aumentanos la fe. Necesitamos creer más. Necesitamos tener más convicción. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos quieren más fe? Amén. Necesitamos creer más. Esta preocupación nos lleva, sana preocupación, nos lleva entonces a buscar. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, es porque ellos hicieron una evaluación personal y se dieron cuenta que el nivel de fe que tenían no era suficiente. No era suficiente para el trabajo que tenían que ejercer. No era suficiente para el nivel de batallas que tenían que librar. No era suficiente para el servicio que tenían que ejecutar. Y dijeron, esa evaluación personal los llevó a ir al Señor con una oración, con una petición. Señor, auméntame la fe. Gloria a Dios. Una oración que el Señor siempre va a escuchar y también te responderá, amado hermano. Sino que crecemos en fe, vamos a vivir como cristianos dependientes. Cuando un cristiano no crece en la fe, siempre va a depender de otro. Entonces, para venir al culto necesitamos que otro nos anime, porque nuestra propia fe no nos alcanza para llegar. Dependemos de la esposa, si es pareja, o del esposo. Entonces, uno en la casa es el que va el que va arriando a todos los demás miembros de la familia, porque es el que tiene la fe suficiente para levantarse, pero también tiene dolores, pero también está cansado, pero también pasa momentos tremendos, pero es el que tiene la fe para impulsar a los demás. Esa pareja, en la pareja hay uno que tendrá la fe para motivar al otro a la santificación, a la oración, a la búsqueda. Pero el que no ha crecido en fe siempre va a ser dependiente entonces de otro. Va a ser también dependiente de las circunstancias. Cuando un creyente tiene una poca fe y una fe limitada y no crece en ella, depende de las condiciones. Viene el culto, pero se asoma por la ventana para ver si las nubes están grises o están blancas, para ver si entonces se baña. Depende de la circunstancia. Depende de que si en la iglesia, cuando lo reciben, lo miraron bien o no lo miraron bien. No tiene una fe independiente a esas cosas. Venga lo fácil o lo difícil, yo sigo con mi Señor. No dependo de que si estoy en un lugar cómodo o si estoy en un momento de crisis, no dependo del entorno para manifestar y seguir confesando y profesando mi fe a su nombre. A su nombre. Viva el Rey. Entonces, si no crecemos en fe, vamos a estar siempre siendo instrumentos dependientes. Dependientes. Alguien tiene que estarnos llamando. Alguien tiene que estarnos diciendo. Alguien tiene que estar presente. Acuérdate que no puedes echar mentiras, porque como no tiene la fe suficiente, se le olvida. Alguien tiene que estar puyándole, como le dijo el Señor a Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te tengo que estar arriando, Saulo, porque eres tremendo. A su nombre. Alguien tiene que estar diciendo, recuerda que eres cristiano. Hay quienes se lo dicen a sí mismos. Ronnie, recuerda que eres cristiano, porque el nivel de fe está que no le alcanza. Está al límite y la prueba está así y el nivel así. Entonces, esa evaluación llevó a los discípulos a decir, estamos aquí, estamos caminando con Jesús, pero cuando físicamente no esté con nosotros y nos toque a nosotros enfrentar y dirigir y coordinar y liderar todas estas cosas, tenemos la fe para hacerlo y para hacerlo bien. Entonces, Señor, necesitamos que nos aumentes la fe. Alabe al Señor, aleluya. Vive Dios. Uno de los peligros de no crecer en fe son las crisis.
Cuando un creyente no crece, cuando un cristiano no crece en la fe, es un cristiano que corre el peligro de vivir en constantes crisis espirituales. Todo lo lleva a estar en una crisis. Cuando hablamos de una crisis, hablamos de una circunstancia muy riesgosa y peligrosa, donde una persona puede estar entre la vida y la muerte, en un estado crítico. Pueda que se levante, pueda que no. Pero hay creyentes que están en crisis todos los meses. Hay otros que gracias a Dios solamente están en crisis 2 veces al año. Lastimosamente cada una le dura 6 meses. La crisis constante. Y no salgo de la crisis, y no salgo de la crisis, y no salgo de la crisis, y no supero la crisis, y ahora otro problema, y otro más, y otro más, y otra circunstancia más, y más cosas. Ya no aguanto, ya estoy que tiro la toalla, ya me salgo del barco. Ahora sí, y comienzan las oraciones, advertencias. Señor, no me mande más nada porque estoy que salgo del evangelio, Jehová. Ya no puedo con nada, Señor. No se te ocurra mandarme otra bendicioncita de esa, no, Señor. ¿Por qué? Porque al no crecer en fe, no puedes esperar que las cosas a tu alrededor o las dificultades no crezcan simplemente porque usted no quiere crecer en fe. Tus problemas no van a crecer porque tú no quieres crecer en fe. El diablo siempre te va a atacar de la misma manera como tú no quieres crecer en fe. ¿Para qué te va? No, el diablo no tiene consideración ni compasión con nadie. Amén. Entonces necesito crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. La fe se manifiesta en las circunstancias. Y cuando un creyente no crece en fe, una de las señales casi permanentes de esa crisis de fe en las dificultades es el desánimo. El desánimo denota que el problema supera tu nivel de fe y que sientes que no sabes qué hacer con esa situación. Y ese es un sentimiento constante últimamente en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en la fe. Toda problemática me desanimo, no sé qué hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer, hermano? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué te pasó? No, me duele el dedo y ahora no sé qué hacer. No, ¿cómo que no sabe qué hacer? Vaya al médico, vaya, tómese un medicamento. Tiene que saber. No, pero otra cosa más. Ahora, mañana me levanto con otro dolor y ahí sí no sé qué hacer. Constantemente no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, denota un bombillo rojo que dice crisis de fe. Crisis. Necesidad de crecer en fe. Necesidad de aumentar la fe. Aleluya. Y eso estamos aquí en la iglesia. En Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia en su orden. Libro de Deuteronomio capítulo 8. Directamente el verso 2 y 3 dice la escritura, Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios sumergió a su pueblo a un desierto, sí, para descubrir lo que había en su corazón, para que el pueblo entendiera sus necesidades. Porque una de las razones por las cuales nos cuesta buscar a Dios es que no reconocemos nuestras necesidades. Nosotros venimos de un mundo, de una vida anterior sin Cristo, en las cuales nosotros teníamos que ver qué hacíamos, teníamos que resolver. Pero ahora estamos en Cristo y tenemos un Padre, aleluya. Tenemos un Dios maravilloso que nos ayuda en nuestras necesidades, al cual acudimos
al cual clamamos, en quien nos refugiamos, el que es nuestra base, nuestro soporte, nuestro sostén. Y que no podemos seguir viviendo como personas independientes, sino es que ahora hemos vuelto a ser dependientes y de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Vive el Rey. El desierto iba a sacar a relucir las necesidades para que el pueblo entendiera por qué, porque se nos olvida, por qué es que yo necesito a Dios y por qué es que le tengo que buscar. Entonces, toda dificultad en nuestras vidas es un recordatorio. Así como usted pone las alarmas para levantarse, ¿verdad? Que pone como 7. Para que le vayan recordando. La primera, le recuerde que dentro de media hora va a sonar la segunda. Y la segunda le recuerda que en 5 minutos más va a sonar la tercera. Y así hasta que usted se levante. Bueno, las pruebas en Dios son un recordatorio de que necesitas a Dios. Y del por qué lo necesitas. De que yo lo necesito. Y que cuando viene una dificultad, solamente es un recordatorio para decir, acuérdate que necesitas las fuerzas del Señor. ¿Quién es tu ayudador? El Señor. Ay, ¿quién es tu proveedor? El Señor. ¿Quién te sostiene? Jehová de los ejércitos. Me recuerda a Dios. Pero en el corazón de este pueblo no había mucha fe. Dios trató de aumentarle la fe, pero este pueblo no creció mucho en la fe. Recordemos que Dios usó a Moisés en Éxodo capítulo 4 y lo usó con la vara, las señales, y dice la Biblia, y el pueblo creyó y adoró a Dios. Aceptó que Moisés era el líder que Dios había escogido, creyeron y adoraron. Pero después de allí siguieron teniendo muchas crisis de fe. Cuando el trabajo se multiplicó porque Faraón no los quiso dejar ir, entraron en crisis de fe. ¿Para qué le reprocharon a Moisés y al Señor? ¿Para qué fuiste a Faraón? Ahora estamos peor que antes. Y así, cuando llegó el momento de salir de Egipto y llegaron y se encontraron frente al Mar Rojo, antes de que el Señor lo abriera, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Para que muramos aquí en este lugar. Hubiéramos muerto en Egipto. Crisis de fe. El Señor los pasó por el Mar Rojo y del otro lado, camino de un par de días, 3 días, no encontraron agua dulce, sino unas aguas amargas, e inmediatamente entraron en crisis de fe. Estamos hablando de que en menos de un mes, de 2 meses, ya llevaban 3 y 4 crisis de fe. Y comienza a evaluarse. ¿Cuántas crisis de fe has tenido en este último tiempo? Son un bombillo rojo diciéndote, tienes que crecer en fe. Vive el Señor. Recuerda que veníamos aprendiendo acerca de que tenemos que construir sobre este fundamento que es Cristo casas, vidas, familias sólidas, con materiales firmes que resistan. Y uno de esos materiales es la fe. Importante en nuestra vida es la fe. Entonces, vamos a aprender esos peligros, esas crisis, esos peligros espirituales por no crecer en fe. ¿Cómo sé que estoy en crisis? ¿Qué tipos de crisis de fe hay? ¿Cómo se manifiestan estas crisis de fe? Porque algunas son silenciosas, así como hay enfermedades asintomáticas, como aprendimos, ¿verdad? En el tiempo de que inició la pandemia, que no todos tosían, no todos tenían fiebre, pero muchos estaban enfermos. Eran asintomáticos, pero tenían la enfermedad. No todos los que están en crisis andan llorando. Algunos están en silencio. Otros solamente están decaídos, no conversan con nadie, no hablan de los problemas, no expresan nada. Están en el culto, pero están en crisis. Amén. Y el deseo de Dios, iglesia, es ayudarte a salir de la crisis de fe en la que has caído. Santo es el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo capítulo 6, versículo 30. Cuando la fe no alcanza, cuando estoy en la crisis de fe, ¿qué pasa? Mateo 6, 30.
El Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 30. Mire lo que dice. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Viene una pregunta para nosotros reflexiva. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Santo. ¿Qué está tratando el Señor? Está tratando el tema del afán y la ansiedad. Creyentes que vivimos afanados, quiere decir una extrema preocupación y deseo por las cosas materiales y naturales, que nos desenfocan de las espirituales. Es extremo. Pero ¿qué dijo el Señor? Si yo sustento la naturaleza, no los sustentaré a ustedes. Pero ¿por qué no creen que los puedo sustentar? Porque están en crisis de fe. ¿Y cómo se manifiesta esa crisis de fe? A través del afán y la ansiedad. Cuando un creyente está afanado, está desesperado, está ansioso, que no tengo nada, que no tengo casa, que no tengo carro, que no tengo esto, que no tengo lo otro, que me hace falta, y usted lo ve en esa agonía, ese hermano está en crisis de fe. No le alcanza la fe para entender que siempre ha contado con la ayuda de Dios. Que no se puede desenfocar del Señor y dedicar a eso, porque es que ¿acaso del cielo llueve la plata, pastor? ¿Qué? Yo no tengo un árbol con dinero atrás del patio de mi casa. Aleluya. Se te ha olvidado mirar arriba al autor y consumador de la fe y recordar en tu historia que Dios te ha sostenido hasta hoy y lo seguirá haciendo. Amén. El afán, ese deseo y preocupación desmedida representa una crisis de fe. Mi hermano está en crisis. Ya tiene que servir, pero no va al servicio porque es que necesito, y está pensando, ya trabaja de lunes a viernes, buscó algo el sábado, amén, ya está pensando en un camarón el domingo, ya está pensando en otro más, ya está pensando en cómo es hacer uno y ve cómo pone a otros a hacer tres, y está en la mente y no para y no se detiene, y una idea y otra, y parecen buenas ideas, parece un hombre de negocio, pero no es ningún hombre de negocio, es un hombre afanado que está en crisis de fe. Ya ahí se excede el estado del emprendimiento, ¿no? Ya no está emprendiendo, está muy afanado porque le falta fe. Siente que si no lo hace, Dios no lo va a hacer. O por lo menos no lo va a hacer en el tiempo que yo lo quiero. Que a lo mejor lo va a hacer en su tiempo, pero yo quiero el otro tiempo. Yo no quiero que Dios lo haga en un año, yo quiero que Dios lo haga hoy. Entonces, como Dios sí lo va a hacer, pastor, pero usted sabe que, ¿y si Dios lo hace en 3 años, pastor? Pero es que entiende que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. No puedes quedarte, tienes que crecer en esa fe. Necesidades habrán siempre, hermano. Siempre hay necesidades. Todos los meses hay que pagar servicios, casa, arriendo, luz, hay que comer, hay que hacer súper. En época escolar hay que invertir, útiles, materiales, todo lo que van pidiendo semanalmente los profesores, muchas cosas, necesidades, suben los precios de las cosas y nos sentimos necesitados, pero a pesar de toda esa inflación, de todas esas circunstancias, nosotros creemos en un Dios que sustenta. Aleluya. Viva el Rey. Ahí mismo en Mateo capítulo 8, versículo 26. Nos enseña otra manifestación de esa crisis de fe. Cuando estamos en crisis. Porque no estamos creciendo en la fe. Mateo 8, 26. Dice la escritura. Él les dijo,
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Este mismo pasaje, este mismo tema, vamos a buscarlo en Marcos capítulo 4, versículo 38, Marcos 4, 38, que nos complementa algo muy importante. Marcos 4, 38. Nos habla de la actitud con que los discípulos despertaron a Cristo y lo que dijeron, lo que pensaron en ese momento. Marcos 4, 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Santo. ¿Cómo le llamaron a Dios? Desentendido, negligente, descuidado. Me siento abandonado. Un creyente, un cristiano que se sienta abandonado por Dios, estando Dios allí, es porque está en crisis de fe. Jesús no se había ido. La barca no se iba a hundir. Jesús estaba allí. Pero ese sentimiento de que Dios no está conmigo, de que me siento abandonado, como que Dios no me responde, como que Dios no me oye, ¿qué está pasando? Esas oraciones que van más bien enfocadas a un reproche. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué es? Señor, ¿por qué me miras así? ¿Por qué no me atiendes? A mí, ¿por qué no me hablas? Esos reproches describen a alguien que se encuentra en crisis de fe, que está en un estado crítico, que esos discípulos los llevó a pensar mal de Dios. Y que muchas veces nosotros decimos: yo pensar mal del Señor jamás. Pero esos son lenguajes del corazón, donde uno allí tiene esquirlas, pequeñitas cosas, que dice: bueno, Dios es bueno con todo mundo, aunque a mí me pase por donde me pase, pero bueno, es bueno. Esas cositas donde yo no me siento conforme. Del por qué, si Dios está conmigo, yo estoy en esta tempestad. Porque muchos tienen la mala interpretación de creer que Dios esté contigo es que tú no tengas problemas. Y no, que Dios esté contigo es contar con la ayuda de Dios en medio de los problemas que nosotros tenemos. Porque en esta vida tendremos aflicciones. Amén. Ese sentimiento de abandono, de desatención, es señal de una crisis de fe. Los discípulos entraron en crisis inmediatamente. Y el Señor, ¿qué hizo? Se despertó, reprendió al viento y a la mar y se enfocó en ellos y les dijo: ¿por qué estáis así? Hombres de poca fe. Le dijo la razón. ¿Saben por qué están así? Reprochándome. No es porque yo no estoy aquí, no es porque no tengo el poder, es porque ustedes no creen lo suficiente. Y muchas veces, por nuestra falta de fe, nosotros queremos acreditar nuestra falta de fe a los demás. Pero somos nosotros los que no estamos creyendo. Somos nosotros los que no estamos creciendo en fe. Somos nosotros los que nos está costando pasar la tempestad en victoria. Y aunque las olas vienen, decir: Jehová está aquí en esta barca y esta barca no se va a hundir, porque Dios la sostiene y la saca a flote. Una fe que tenemos que tener. Pero si nos falta, decimos: nos estamos ahogando, nos vamos a morir. Esa expresión, ¿de dónde sale? De alguien que está en crisis de fe. Santo. Volvamos a Mateo, capítulo 14, verso 31. ¿Cómo se manifiesta esta crisis de fe también? Mateo 14, 31. Y por eso la importancia de crecer, hermano. De que usted y yo comencemos a decir: Señor, auméntame la fe. Y que en medio, cuando veamos esos bombillos rojos encenderse de señal de peligro, comencemos a buscar y a crecer más en fe. Dice Mateo 14, 31. Al momento Jesús, vamos a leer desde el verso 30. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano
asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Una crisis de fe es la duda. Dudamos de Dios. Caemos en la duda de sus propósitos. ¿Será que tú todavía, Señor, tienes un plan para mí? Pero te lo ha dicho, te lo ha confirmado, te lo ha establecido. Señor, ¿será que tú me amas? Pero ya Él te lo ha declarado. A través de su Hijo Jesucristo mostró su amor. A través de su palabra nos enseña su amor. Y aún a través de su Espíritu nos revela su amor. Pero el problema no está en que Dios no lo haga, sino en que por mi crisis yo todavía dudo de Él. Dudo de que Él me va a sostener. Dudo del llamado. Dudo de que Él me va a ayudar. Dudo, pero ¿por qué dudo? Porque mi fe no aumenta y estoy en crisis, y esa crisis me lleva a sentirme ahogado. Con todo problema me siento ahogado. Ya no puedo más. Tragando agua y tirando brazos. Ya no aguanto, ya no puedo más. Hasta el momento que ya voy desmayando. Y tuvo Pedro que decir: Señor, sálvame. Si no me salva, me muero. No tenía la fe ni siquiera para volver a la barca. No le alcanzó la fe para llegar hasta Cristo. Pero si usted lee atentamente, vamos a entender la distancia que estaba Pedro de Cristo. Que cuando le dijo: Señor, sálvame, ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? Que caminó hasta Él. ¿Qué dice? Entonces, ¿a qué distancia estaba? Pero, o sea, mi mano, lo por muy lejos, vamos a ponerlo más lejos, hasta ahí, lo más lejos. Lo más lejos es eso. Mi mano no llega hasta allá. Extender mi mano, esto es lo más lejos. Entonces estaba ahí, pero la fe no le alcanzó. Era un hombre que nadaba. Era pescador. Era un pescado en el agua. Un pez. Pero no tenía problema por no saber nadar. Su problema era la falta de fe. Y habemos muchos de nosotros que nos sentimos que nos estamos ahogando ahí, a la distancia de una mano. Que eso fue lo que el Señor hizo. Extendió la mano y asió de él, lo cargó, lo abrazó. Estaba ahí. Estás allí, iglesia. Estás ahí, hermano. Ya llegaste, quién sabe dónde estaba la barca. No se nos dice esa distancia, no se nos dice cuánto caminó, no se nos dice, pero ya para lo que había empezado a caminar y lo que le faltaba era poquito. La crisis de fe te hace sentir como que Dios está muy lejos cuando Dios está cerca. Es una crisis. Me estoy hundiendo y me hundo y me hundo. Pero si Dios te dio la palabra, ven. Si Dios le dijo a Pedro cuando él le contestó: si eres tú, Señor, manda, da la orden para que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dio la palabra, ven. La palabra estaba dada. Lo que faltó fue fe a la palabra. En un momento dudamos de la palabra de Dios. Hay momentos donde la ponemos en duda. ¿Por qué? Porque creemos que porque Dios dio la palabra ya no va a haber tempestad. El Señor le dio la palabra y no quitó las olas. Le estaba enseñando a caminar por fe, aunque hayan vientos, tormentas, a caminar sobre ellas. Y eso es lo que necesitamos. Por eso es que necesitamos crecer en fe. Porque no siempre el Señor va a estar acomodándonos el ambiente, el entorno, a lo que nos sea fácil. Se tiene que estar el Señor. No se puede. No se puede. Los padres que dicen: ay, es que a mi hijo le mandan
tareas difíciles, no. Los deberes que le ponen es conforme a su capacidad. Él debe de esforzarse. Ay, no, pero yo se la voy a hacer. Yo se la voy a hacer mejor. Y tú nada más pon la última lenteja. La hicimos juntos. No la hicimos juntos. En la vida le va a tocar hacer más que poner la última lenteja. Y va a sentir que se ahoga. Y que constantemente se ahoga. Porque es mejor enseñarle. Es mejor instarle a que crea. A que supere. A que avance. Aunque hayan tempestades. Eso es lo que Dios nos enseña a todos nosotros. Amén. Ahí mismo en Mateo capítulo 16, el verso 8, otra manifestación de crisis de fe. Mire, y en todos los discípulos estaban. ¿Se da cuenta por qué dijeron al Señor, aumentanos la fe? Porque reconocieron, hemos caminado con Cristo en crisis. Nunca hemos tenido la fe suficiente. ¿Qué va a hacer cuando Él no esté físicamente? Me toca creer en su palabra. Mateo 16, verso 8. Vamos a leer desde el 7 para entender. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué les había dicho el Señor? En el verso 6 dice que el Señor les dijo, miren, o sea, abran los ojos, guárdense de la levadura de los fariseos. O sea, estaba hablando de la enseñanza, de la doctrina. Pero cuando nos hace falta la fe, no entendemos el lenguaje de Dios. Y Dios tiene un lenguaje para hablarnos a todos, como el Padre. Uno tiene que conocer los lenguajes de su papá y de su mamá al momento de hablar. Porque hay padres que hablan con sarcasmo, ¿verdad? Padres que dicen, déjame ir al cuadro. ¿Quieres ir al cuadro? A jugar fútbol. Ve. Vaya, hijo. ¿Y sabes qué? Quédate todo el día por allá. Pero el hijo que conoce el lenguaje, que lo entiende, dice a sus amiguitos, ¿qué pasó? Nosotros hablamos. Hoy, mañana. Pero no le dijeron que fuera. Pero él entiende que ese B no era un sarcasmo. Y que cuando sí se iba, ay hermano, conoce. Pero entonces los creyentes que nos hace falta la fe, no entendemos el lenguaje de Dios. Yo no entiendo por qué me están pasando estas cosas, hermano. Yo no entiendo por qué yo me meto por aquí y se levanta un problema y Dios está diciéndote por ahí no es. Pero yo voy a intentarlo. Y dele, y dele, y dele. Y está con el chibolo así en la cabeza. Y todavía diciendo, Señor, ¿pero qué es esto? Eso se llama no. No lo hagas. Por ahí no es. Pero yo no entiendo. ¿Por qué no entiendo? Porque a Dios se le entiende por la fe. Su lenguaje, cómo Él habla, cómo. Ya hay cosas que uno sabe. Hay momentos que uno va, a mí me pasaba. Yo iba contento porque estaba revolucionado con los muchachos que querían ir para el cine. Yo iba contento para mi papá, y volteaba la mirada y yo decía, nada más el rostro que tenía me decía a mí, ahora mismo no me hables de nada. Y yo miraba mi cuarto y toda la ropa desordenada. ¿Qué me ibas a decir? Nada. Porque donde dijera que quiero salir y la ropa, ¿y quién barre? ¿Y quién trapea? ¿Quiere que te ordene? ¿Tienes empleada? Entendía el lenguaje. Pero al cristiano le cuesta entender los no de Dios. Entonces, si Dios me dice no, se me agrava la crisis. Como los muchachos en la adolescencia.
que los no son detonantes. Se quieren morir. Quiero salir. Bueno, no vayas hoy, ve el otro. Porque nunca mi vida es tal. Y se sienten los más miserables. Por un no. Y eso está permeando en nosotros los cristianos. Cuando Dios te dice que no, entonces a formar pataleta, el otro culto no voy y no voy a servir y pido permiso y no y me aparto y me tomo mi cervecita porque Dios me dijo que no y estoy de pelea con Dios. Estás en crisis. Aleluya. Porque no entiendes su lenguaje. Alaba la gloria de Dios, mi amado hermano. No se entiende. Vamos a ver ahí mismo en Mateo capítulo 17. Mire, los discípulos, expertos en crisis. Lo estamos viendo, pero hoy, acuérdese que hoy no está Pedro. ¿Hoy quién está? Ah, bueno. Hoy los discípulos somos nosotros. Ay, santo. Mateo 17, 20. Gloria a Dios. Mira lo que dice. Perdón, vamos a leer desde el 19 para entender. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. El Señor les dijo y enseñó para todos nosotros que la poca fe es menos que un grano de mostaza. El grano de mostaza denota el nivel mínimo de fe que toda persona debe de tener. Un grano de mostaza, hermano, eso es muy chiquito. Eso parece una escarcha en un dedo. Es la semilla más pequeña. Y el Señor dijo que así de pequeña, si esa semilla estaba completa, por muy pequeña que fuera, tenía o podía alcanzar resultados. Pero una de las cosas que causa crisis de fe en los creyentes es no ver resultados. Ellos le dijeron, Señor, vino un padre con un hijo endemoniado, nosotros reprendiendo y reprendiendo y nunca se fue el demonio. Usted llegó y lo echó fuera. La diferencia, la pregunta es, ¿por qué no pudimos? Te tenemos a ti, hemos recibido la autoridad, hemos reprendido a otros demonios, pero ¿por qué aquí no pudimos? Y el Señor le responde, por vuestra poca fe, les falta fe. Tienen que seguir creciendo en fe y no sentirán impotencia. El creyente que está en crisis de fe se siente impotente en las situaciones. No puedo, no puedo, él no puedo, no puedo. Es que yo no puedo con esto, yo no puedo con esta carga. Quítenme carga, quítenme. Y queremos que Dios viva aligerándonos las cosas más livianas. No, lo que en verdad necesitamos es crecer en fe. Santo. Mire cómo la escritura nos va desgranando. La impotencia espiritual. De como que tus oraciones no tienen alcance. Claro que tienen alcance. Te hace falta orar con más fe. Con convicción de que Dios lo hará. Como nos decía el Señor, que está orando por su hijo y Dios lo está escuchando y Dios lo está concediendo y Dios le está respondiendo. Pero a veces seguimos sin creer, como si Dios no lo estuviera haciendo. Y Dios los tiene protegidos y vivimos angustiados como si no los tuviera protegidos, porque nos está faltando la fe. Amén. Amén. Aleluya. Dos más. Primera Timoteo 6, 21. Primera Timoteo capítulo 6, verso 21. Vamos a leerlos desde el 20 para entender.
1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Cuál es uno de los peligros de no crecer en fe? Desviarse. O sea, depositar la fe en otra cosa. Salgo del riel de la fe y comienzo a confiar en otra cosa. Y dijeron, muchos han dejado de creer en lo que no ven para entonces creer solo en lo que ven. Solo en conocimientos. Pero han perdido, se han desviado de la fe en el Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero al no crecer en fe y no poder caminar por fe, tienen que caminar por vista. Señor, demuéstrame que estás conmigo, como Gedeón. La tierra seca, el vellón húmedo. Al día siguiente, así como pidió. Señor, al revés. La tierra húmeda y el vellón seco. Siempre tengo que ver para poder obedecer a Dios, para poder caminar con Dios, para afirmarme en Dios. Señor, si tú estás conmigo, ábreme la puerta. Señor, si tú estás conmigo, dame un salario tal, de tanto mínimo. Señor, si tú estás conmigo, ande por fe. Sea que esté la puerta o que usted piense que no está, Dios sigue estando y sigue teniendo el poder. Camina por fe y Dios lo hará. Porque está contigo. Pero entonces es una maña, mala maña, de estarle poniendo condiciones, gracias al Señor, para nosotros tener tranquilidad. ¿En quién está el problema? ¿En Dios o en uno? En nosotros. El padre que le iba diciendo al hijo, bueno, ¿ya estás en la escuela? Sí. Bueno, ahorita que la maestra llega me vuelves a llamar. Llegó la maestra y le llama. Ya llegó la maestra, ponme la maestra para ver. Okay, listo, ya está ahí. Bueno, cuando sale la maestra y entra la otra, me vuelves a llamar. ¿Saliste? Sí, vuelves a llamar. ¿Quién tiene el problema? El padre. Nosotros, por no superar nuestros problemas de crisis de fe, queremos que Dios esté constantemente haciendo algo. Señor, ¿estás conmigo? Tócame la oreja. Tócame la oreja. Señor, vuelve a tocarme que no. ¿Ese toque era tuyo o no era tuyo? Señor, tú estás aquí. Usa al pastor. Usted tiene que dejar eso. Dios te ha dicho que estaría contigo todos los días hasta el fin. Y está. No, pero el enemigo te va a decir que no, porque el enemigo es experto en conducir al cristiano a la crisis. Por eso que usted tiene que permanecer. No te dejes desviar. Dios te ha dado una palabra, unas promesas preciosas. No te dejes sacar de allí. No pierdas el enfoque de allí. Busca más promesas en la palabra. Búscalas. Busca promesas en la Biblia. Dedícate a fortalecer tu fe con tantas promesas que hay de Dios en la Escritura. Aunque pase por las aguas, no te vas a ahogar. Y si por los ríos, y si pasas por el fuego, no te quemarás. Una promesa para yo sostenerme en medio de las dificultades, diciendo: santo, aunque estoy pasando por lo que estoy pasando, pero Jehová me está dando la ayuda, cada día la victoria, y veré al final la salida a su nombre, sin cuestionar a Dios. Muchos malinterpretamos las pruebas con derecho a cuestionar y a quejarse. Que porque estoy en prueba tengo un derecho de quejarme. Tengo un derecho de murmurar. No, eso denota que estás en crisis de fe. Porque usted y yo tenemos que poder atravesar el desierto adorando, alabando, confiando, creyendo, firme. Porque Dios va allí en columna de fuego y en columna de nube y nunca nos ha soltado. Amén. Pero ahí mismo en Timoteo capítulo 4 verso 1, en 1 Timoteo 4:1, lo peor, el peor peligro
1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. El peor peligro de la crisis de fe es convertirte en un enemigo de la fe que un día profesaste. ¿Cuántos creyentes por no crecer en fe hoy hablan? ¿Cuántas personas, perdón, por no crecer en fe hoy están contra el evangelio donde un día caminaron? En contra de la Biblia, en contra de los métodos de Dios, en contra de la oración, del ayuno. Pero es que a mí no me funcionó. Yo tanto que ayuné y nunca vi respuesta. No. Nunca el evangelio es ineficaz. Siempre es eficaz. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasa. Hay algo más allí. Pero cuando un creyente no supera sus crisis de fe, no sale de ella, queda en contra del evangelio. ¿Y quién hace ese trabajo? El enemigo. Poquito a poquito vamos de la mano con el Señor, pero poquito a poquito nos va poniendo en contra, hasta estar en contra del Señor, hasta reprocharle, a quejarnos, a hablar mal, a desechar su palabra, a no darle valor a su promesa y a desechar sus métodos. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, hoy están apostatando de la fe. A todo le llaman exageración. Si uno ora mucho, estás exagerado. Ah, pero usted puede ver Netflix 4 horas y no es exagerado. Y orar 4 horas es una exageración. Jugar, deporte, practicar deporte, mínimo un partido, 2 horas, 1 hora y tanto. Digamos que las 2 horas, mínimo. Pero para la oración 5 minutos es suficiente. Porque más de eso eres fanático. Los hombres y las personas, ¿verdad? Se compra suéter de su jugador preferido, la camisa del equipo preferido, y son fanáticos. Y yo amo a no sé quién. Y uno por el Señor dice, yo soy fanático. Ese fanatismo es malo. El fanatismo del ciclista, del deportista, del ajedrecista, de todos es bueno. El fanatismo por Cristo es malo. No. Están apostatando de la fe. Estás comenzando sin darte cuenta a atacar lo que Dios ha establecido. Y te costará caminar con Él. Tienes que superar esa crisis de fe. A su nombre. Entonces, todas estas que hemos visto son señales. Estas siete conductas representan una señal, un síntoma de que hay crisis de fe. No son las únicas, hay muchos más. Recordemos Elías, cuando entró en crisis de fe, que dijo, quítame la vida. Yo no quiero vivir más aquí. Ya lo que hice, Señor, llévame contigo. A veces lo decimos, como sabemos que no nos podemos suicidar. Entonces queremos que Dios lo haga por nosotros. Y como sabemos que queremos ir para el cielo, llévame contigo. Pero ese llévame contigo a veces es, estoy hastiado de mi vida. No es el deseo de entrar en la eternidad y de andar por calles de oro. No. Yo lo que quiero es salir de esta vida ya. Que se acabe esta vida para mí. Esto no es vida, pastor. Elías en el enebro. Quítame la vida. Yo no soy mejor que nadie, Señor. Que mis padres. Hay mucha gente mejor que te puede servir. ¿Yo para qué? Yo no tengo ya más propósito. Yo no sirvo. Eso representa crisis de fe. Crisis de fe en Jeremías. Yo no voy a profetizar más, Señor. Hasta aquí te sirvo. Renuncio a todos los servicios que tengo contigo. Crisis de fe. Y Dios lo tuvo que avivar, que encender, que motivar para hacerlo salir y superar su crisis. Job tuvo crisis. Bueno, ¿quién me diera que Jehová estuviera yo delante del Señor y le preguntaría qué es lo que está pasando? Y cuando Dios se le reveló en un torbellino, ciñete como varón. ¿Tú quieres respuesta?
Y como es el método de Dios, antes de yo responderte, respóndeme tú primero. Y si me respondes, yo te respondo. Recuerda, el método de Dios es así. Recordemos a Cristo. Señor, le hicieron una pregunta de lo que era lícito. Entonces el Señor le respondió con otra pregunta. Respóndeme ustedes primero. ¿Juan el Bautista era de los hombres o de Dios? Si ustedes me responden, yo les respondo. Entonces ellos hicieron una reunioncita ahí. Si decimos que es de Dios, nos va a decir, no le creíste. Y si decimos que es de los hombres, la gente nos va a decir, Juan es de Dios. Entonces fueron al Señor y le dijeron, no sabemos. Y el Señor le respondió, yo tampoco le voy a... Queremos que Dios nos responda sin nosotros darle respuestas a Dios. No, hermano. Y cuando Dios le hizo las preguntas, Job dijo, ¿sabe qué, Señor? No me respondas nada. Mi mano pongo sobre mi boca, yo me voy a enseñar, a sentar. Usted hable que yo aprendo. Ese es. Entendió. Y eso, mire, de esa forma salió de la crisis. Tanto argumento y tanta cosa y al final, sin ninguna respuesta, salió de la crisis. Entendiendo que detrás de todo, Dios tiene el control y que detrás de todas las cosas, a los que aman a Dios, siempre le ayudan para bien. Siempre. Y podemos seguir mencionando muchos personajes. Moisés entró en crisis de fe. Muchos. Pero ¿cómo salimos? ¿Cómo Dios nos saca y nos ayuda? ¿Cuál es un principio básico para crecer en fe? Primera a los Corintios capítulo 2 verso 5. Lo vamos a encontrar. Primera a los Corintios 2, 5. Cuando lo encuentre, de un aleluya, un gloria a Dios. Una alabanza al Señor. Primera a los Corintios 2, 5. Amén. ¿Cómo salgo de esta crisis de fe? ¿Cómo? ¿Qué tengo que entender para salir? Primera a los Corintios 2:5. ¿Lo tenemos? Leámoslo fuerte. ¿Qué dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? ¿En qué se basa nuestra fe? En el poder de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer en fe? Confiar en que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Entender que aunque yo sienta limitaciones, Dios no las tiene. Aleluya. Él tiene el poder para hacerla. Nada es imposible para Dios. Y yo confío en su poder. Y eso me mantiene creciendo en la fe. Mi fe no está fundada en argumentos. Tu fe no puede estar fundada en ideas. Tu fe tiene que estar sostenida por el poder de Dios. Ni siquiera por tu capacidad, no, porque un día esa capacidad se acabará. Pero el poder de Dios es infinito. Él es todopoderoso. Y si crees en su poder, siempre tu fe estará creciente. No se estancará. A su nombre. Cuando entramos en crisis, es porque dejamos de basar nuestra fe en el poder de Dios y la comenzamos a basar en circunstancias, en condiciones humanas, y vamos desvirtuando ese poder. Al final no clamó Pedro y no estaba el poder de Dios para sostenerlo, y en la primera no trajo la bonanza. Y de todos los personajes que hemos mencionado en todas las etapas, no estuvo la ayuda de Dios. No fue el poder de Dios que los sostuvo, que los ayudó. A Jeremías en su crisis, a Elías en su crisis, a Moisés en su crisis, a los discípulos en sus crisis. ¿Quién los sacó? ¿Cómo los sacó? ¿Qué les demostró el Señor? Que Él tiene poder sobre nuestra adversidad. Que Él es poderoso. Y yo necesito creer más en su poder. Amén. Amén. En Efesios capítulo 3, vamos en la escritura. Versículo 20. Efesios 3:20. Nos enseña algo de ese poder de Dios. Efesios 3:20. ¿Lo tenemos?
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mire que usted pide y Dios va más allá. Señor, necesito algo de fe. Dios dice, algo no, abundante. Señor, dame amor. No es un chorro, abundancia de amor. Él da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero la última línea dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios tiene que obrar en mí. Y hace muchos trabajos en nosotros. Y entre esos trabajos que hace es aumentarnos la fe. Dios tiene el poder para aumentar tu fe. Dios tiene el poder para que tu fe crezca. Dios actúa en ti para que tú le creas. ¿Cuántas veces hemos visto el poder de Dios actuando en nosotros para sacarnos de la incredulidad? Cosas que pensábamos que no se iban a poder. Ya nos habíamos hasta rendido y el poder de Dios intervino. Aleluya. Y vimos la victoria y vimos la ayuda. El poder que actúa en nosotros. Santo, santo. Miren, 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. 2 Corintios 12, 9. Mire dónde actúa ese poder. 2 Corintios 12, 9. Hermano, es que yo soy muy débil. Yo no creo poder soportar, permanecer en este evangelio. No creo. Pero mire dónde actúa ese poder. ¡Qué maravilla! 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En tu debilidad. Es que soy débil, pero el poder de Dios se va perfeccionando. Actúa en tu debilidad. De tal manera que la debilidad no es una excusa para no cumplirle a Dios. Señor, es que yo soy débil y me enamoro de cualquiera y me voy. No, Él se hará fuerte en esa debilidad y podrás vencer. Él se hará fuerte en esa debilidad. Yo soy débil al alcohol, al cigarrillo, a esto. Soy débil, Señor. Así venimos. Y es bueno que se lo confieses al Señor. Pero es mucho mejor que creas que su poder se hará fuerte en tu debilidad. De tal manera que la debilidad hoy no es una excusa para nosotros incumplirle a Dios. La razón por la que le incumplimos a Dios es porque dejamos de buscar ese poder. Yo necesito poder del cielo, como dice el himno. Yo necesito poder de Dios. Necesito que Él actúe en mí. Ahí porque tengo muchas debilidades, Señor. Soy débil al caminar. Soy débil en la mente. Soy débil en la conciencia. Soy débil en la fe. Soy débil. Y cuando soy muy débil, necesito mucho poder de Dios. Alaba su nombre, iglesia. No estamos en pie porque no seamos débiles. Cuidado, y somos más débiles que usted. Un creyente permanece porque se aferra al poder de Dios. Por eso es que no vivimos un evangelio apático. Vivimos un evangelio convencidos en su poder. Yo veo mis debilidades. Usted ve las suyas. Y cuando uno las ve, uno a sí mismo, uno se cuestiona, ¿será que yo voy a poder? Pero cuando miro a Dios, veo su poder. Y me acuerdo que no es por mi debilidades o por mis capacidades, sino es el poder de Dios que actúa en mí. Algunos de nosotros abrimos los ojos y nos sorprendemos cómo hemos llegado hasta el día de hoy con tantos problemas. ¿Cómo es que estoy hoy en esta silla? Son tantas cosas y usted mira hipotéticamente a su pasado. Usted hace una retrospectiva de lo que ha vivido y cosas que usted no pensaba en su vida cruzar, superar, pero por el poder de Dios las ha superado, las ha atravesado, las has vencido y hoy estás aquí, sigues en los caminos del Señor, porque su poder ha actuado en ti para que no dejes de creer. Amén. Santo, aleluya.
Alábale. Alaba su nombre. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18. Pues en cuanto Él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. Él padeció siendo tentado, pero es poderoso para socorrer. Cuando está siendo tentado, cuando viene la tentación, por las necesidades, como inició el enemigo con Cristo. ¿Cuándo vino a él el tentador? Dice que él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y no se apareció el enemigo, pero se apareció cuando una frase: y tuvo hambre, vino a él el tentador. Uno de los momentos que el enemigo siempre espera para acercarse es las necesidades. Porque en las necesidades vienen las ofertas del enemigo. No tienes, yo te puedo dar. Te puedo mostrar una forma de conseguir. No precisamente como Dios quiere, pero vas a suplir tu necesidad. Y ahí es donde el creyente necesita socorro del cielo. Ayúdame para yo no entrar a considerar que eso siquiera sea posible, y mucho menos para yo no caer en esa tentación. No, Señor, no me dejes caer. No me dejes, Señor. Y soy tentado, y somos tentados, y ser tentado no es pecado. Pecado es caer en ella. Y seremos tentados muchas veces, y el enemigo estará tentándonos muchas veces, pero usted y yo tenemos que pedir socorro a aquel que ayuda a los que son tentados. Es poderoso. Santo, aleluya. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, velad y orad, ¿para qué? Para que no entres en tentación. Aférrate a ese poder de Dios. Aférrate. Pero Pedro, ¿cómo? En el culto, ¿cómo estaba Pedro? Dormía. En la vigilia, durmiendo. Dice que triste. Muy triste. Porque el Señor iba a morir. Muy triste. ¿Y cuántos por esas crisis de fe han entrado en tristezas profundas que ya hasta son ilógicas e irracionales? ¿Estás triste, hermano? ¿Qué tiene? No, no me pasa nada. Pero tiene problemas, tiene deudas, tiene... No, normal. ¿Tiene comida? Sí, gracias al Señor. ¿Tienes trabajo? ¿Tienes salud? Sí, gracias al Señor. ¿Y por qué estás triste? No, me he sentido así hace 3 meses. Es una crisis. Sal, despierta, sacúdete. Porque hay uno que es poderoso para socorrerte. Amén, amén. Aleluya, levanta esa alabanza, levántala y dale gloria al que vive. Mire, Judas, antes de Apocalipsis, Judas el bueno. Recuerde que el malo no llegó lejos. Judas nada más tiene un solo capítulo, el verso 24. Este verso, aleluya. Este verso es un pilar. Este verso es una hermosura. Judas 24, capítulo 1, verso 24. Solo tiene un solo capítulo. Y aquel que es como poderoso, ¿para qué? Para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hay un Dios poderoso para impedir que yo caiga. Yo siempre tuve temores de apartarme, de caer, de desviarme, pero cuando vi la palabra que el poder de Dios actúa para que yo no caiga, yo entonces me fui a aferrar a ese poder y estamos en pie, no porque no hayan razones o no tenga debilidades para caer, es porque el poder de Dios me sostiene. Es el poder de Dios, iglesia. Allí está fundada tu fe. Allí tiene que estar fundado. Y comienza uno a salir de las crisis, de esas crisis de miedo, de incertidumbre, de temores.
Porque hay un Dios poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha. En un mundo tan contaminado, y que yo llegue sin mancha delante de su gloria, es porque el poder de Dios me ha librado. Y te librará, te ha librado y te librará hasta que venga Cristo. Alabe su nombre. Alábale con gozo, mi hermano. Alábale con gozo. Ese poder actúa en nosotros para guardarnos de no caer. Pudiéramos tropezar, pudiéramos caer. Muchas debilidades tenemos, pero nos aferramos al poder de Dios. No me dejes caer, Señor. No me dejes tropezar, Señor. No me dejes alejarme de ti nunca. Esa oración que tú haces y a través de la cual te aferras al poder de Dios, y allí a los pies del Señor, aleluya, y esa mano extendida de Dios para decirte a través de esta palabra que Él es poderoso para guardarte sin caída. Joven, varón, soltero, soltera, pareja, Él es poderoso para guardarte sin caídas. Que no te manche el mundo por el pecado, por la maldad. Que puedas salir y superar esa crisis de fe. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y mira este verso, Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. ¡Qué maravilla! Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Cree en el poder de Dios. Necesitamos creer en el poder de Dios. Yo necesito poder del cielo. ¿Cuánto lo necesito? Que ese poder actúe en mí para que yo no caiga, para que yo no me aparte, para que yo no me aleje. Que actúe en mis debilidades, aleluya, y se haga fuerte. Que ese poder actúe cuando yo estoy siendo tentado y me libre, aleluya. Que ese poder actúe cuando yo siento que desmayo. Pero lo que hago es caer en las manos de Jehová, en las manos de misericordia. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué eres guardado? ¿Para alcanzar qué? El poder de Dios te guarda para que seas salvo. Ya no tienes que tener temor de que yo no voy a poder hasta que Cristo venga. Señor, no voy a poder aguantar. No, aférrate al poder de Dios. Y allí vas a encontrar seguridad de tu salvación. Aférrate al poder de Dios, porque Él te guardará mediante la fe hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Alaba la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A ver. Es necesario el poder de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una certeza, no solamente de que Dios es todopoderoso, sino que ese poder de Dios actúa en nosotros. No es un poder que Dios tiene guardado, ilimitado, y lo tiene por allá, en otra galaxia. No, lo tiene actuando en ti. Lo tiene funcionando en tu hogar. Lo tiene funcionando en tu alma. Lo tiene funcionando en tu mente. Lo tiene funcionando en tu vida. Es real el poder de Dios. Búscalo. Pídelo. Acéptalo cuando Dios te lo está entregando. Dijo Cristo a sus discípulos. Lo sabemos. Y recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya hace 2000 años vino. El Espíritu Santo necesita ser recibido por ti. Porque ya Dios lo derramó. Y no ha cesado Dios de impartirlo. Es una fuente inagotable, sigue dando, pero muchos, aleluya, no venimos con hambre de ese poder, con deseo de ese poder, para no resbalar, para no decaer. Y cuando tú comprendes esto y te llenas de sed, de hambre, y buscas el poder de Dios, aleluya, estará más firme que nunca, hermanito. Tu fe será sólida.
Aleluya. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66. Vive Dios. Aleluya, alábale que Cristo vive. El Evangelio según Juan 6, 66. Miren lo que dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aleluya. ¿Qué dijo este personaje? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de qué. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la declaración? El verso 69. Y nosotros hemos creído y ¿qué más? Y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído en que tú eres el Dios poderoso. Alábale con libertad, hermano, que Él vive. Veníamos leyendo de unos discípulos frágiles, débiles, en crisis todo el tiempo. En una crisis que los llevaba a afanarse. En una crisis que los hacía sentir impotentes. En una crisis que los llenaba de temores. En una crisis que los hacía ahogarse y hundirse. Pero aquí vemos cómo comienza, porque oraron, porque pidieron al Señor la fe. Señor, danos la fe, aumentanos la fe. Y ahora vemos unos discípulos diciendo en medio de crisis, cuando muchos estaban abandonando al Señor, ellos dijeron, no vamos a ningún lado. Hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. Aquí nos quedamos. Porque esa fe no se dejó llevar ahora, porque estaban consolidados. ¿Cómo se llama esto? Fe más conocimiento, convicción. Ya aquí hay un hombre, una mujer que tiene que estar convencido de Dios. Que todas las cosas que Dios ha venido haciendo en tu vida no las puedes olvidar, echar en una gaveta, las tienes que recordar, porque son los antecedentes que te hacen tener presente que Dios ha estado contigo en los peores momentos y seguirá en todo tiempo. Y te ha ayudado, ese poder ha obrado, esa mano de Dios te ha sostenido y hoy tienes que estar más convencido que nunca. Más convicción. Esa convicción que te lleva a poder decidir por Dios. A tomar una decisión firme. Y que lo que venga, si han de venir circunstancias, con Dios de la mano. Si el Señor se ha placido en traer refrigerio, tampoco me alejaré de Él. Voy a caminar de su mano. Voy a caminar convencido del Dios que tengo. Y del poder que tiene el Señor. Y de que ese poder actúe en mí. Y por eso pedimos al Padre que derrame más de su Espíritu. Derrámalo, derrámalo, derrámalo. Porque esta llenura del Espíritu Santo, ese poder de Dios, cambió la vida de esos discípulos. Esos apóstoles que vivían en crisis constantemente de fe, crisis, pero allá cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, ya no vivían en esas crisis, los amenazaban, los amedrentaban y ellos superaban, salían adelante, seguían convencidos en el Señor, porque el poder de Dios estaba actuando en ellos. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Vamos a Daniel, capítulo 3. Para ir terminando. Daniel capítulo 3, verso 14. Se le ocurre a Nabucodonosor, gobernante del imperio más grande en su momento, en su época, Babilonia, quien era el rey de Babilonia, hacer una estatua y ordenar que todos la adorasen. Y a colocar música para llevar a la idolatría de esa imagen que había hecho. Pero en ese imperio había él mismo hecho traer
a hombres hebreos, sin tacha, preparados. Y entre ellos habían 4 jóvenes que sobresalieron por su convicción. El ambiente no estaba a favor. Las leyes no estaban a favor. El rey no estaba a favor. Sus compañeros de trabajo eran astrólogos, eran brujos, ocultistas. Ellos eran los de Dios. Y esos 4 jóvenes se pararon en la raya. ¿Sostenidos en qué? En el poder de Dios. Uno como hombre, ¿qué puede hacer? Pero el poder de Dios actúa en ti. Y ese varón Daniel, ese varón Misael, Azarías, esos varones se pararon en la fe. Pero 3 de ellos, ausente Daniel, 3 de ellos estaban allí cuando se dio la orden de que se arrodillaran ante la imagen al sonar los instrumentos. Y ellos no se arrodillaron. Y fueron acusados ante el rey Nabucodonosor, el cual estableció que quien no lo hacía sería echado en un horno que sería calentado para quemarlos vivos. Hermano, ante una cosa como esa, que dicen muchos cristianos hoy, yo no quería, pero me tocó. La presión, pastor. Es que los amiguitos me presionaron y yo lo hice. Pero ¿qué hicieron estos varones? Ante la presión. Ante un gobierno que estaba desviado. Pero trabajaban allí. Pero no estaban para intercambiar su convicción. No negociaron su convicción. El problema es que muchos creyentes hoy negocian sus convicciones con el mundo. Ceden un poco. Entonces, ¿cómo es que tú no escuchas música secular? Bueno, no es que yo no escucho, pero es que es malo o no es malo, es pecado o no es pecado. Te tienen asustado. Bueno, no es que es pecado. Uno puede escuchar si es del amor, si es de la felicidad. No soporta presiones. Cuando hay crisis de fe, no se soportan las presiones. Pero cuando hay convicción, no se ceden las presiones. No importa lo que piense el mundo, diga el mundo, nosotros estamos convencidos de lo que Dios ha dicho. Vamos a leerlo. Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, porque le cambió el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos, amenazándolo, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, mire usted, ¿cuántos instrumentos eran? Vamos a enumerarlos. Al son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música. Mire, ¿cuántas? 6. Número humano, a través de la música. ¿Por cuántos lados va a venir el enemigo para presionar? Es que tú te vistes como muy religiosa. Por eso es que no te has casado. Allá hay gente que se viste que parece una carnicería y siguen solteros. Eso no es la razón de la soltería o del matrimonio. Que si tú mostraras, si dejas salir tu verdadera personalidad o tu carnalidad, ¿qué es lo que presiona el mundo? Que hables como ellos, que te muevas como ellos. Y es que no, es que hay que hacer griego para los griegos, judío para... No, olvídese que eso no significa eso. Yo no tengo que ser maleante, ladrón, para ganarme a los ladrones. Eso no es lo que significa eso.
uno tiene que tener convicciones. Presiones, habrá muchas. En el mundo en el que estamos, hoy no vive Nabucodonosor, pero hoy sigue el diablo presionando, que si la música, que si la moda, cuántos jóvenes presionados en los colegios, y vendrán más presiones, y cuando entres a la universidad habrán presiones, ideologías, pensamientos, pero sé de convicción, sé un joven de certeza, párate firme, no te dejes presionar, no te dejes arrastrar, ten convicción por Dios. Que habrán burlas para tratar de moverte. A su nombre, no cedas ante las presiones. Santo, todos estos instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Aquí viene el desafío espiritual. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Error. Los desafiaron en la fe a gente convencida. Que Dios no nos puede librar de tus manos. Sigamos leyendo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos de estas. Ese es el que ni siquiera lo considera. No dijeron: déjanos preguntarle al pastor. Pastor, es que en el trabajo van a hacer una fiesta de fin de año, entonces van a un poquito de bebida, pero yo, quieren que yo vaya porque tome la decisión usted. ¿Le conviene estar ahí? No se los ha ganado en todo el año y en ese día se los quiere ganar. Ese día que usted ha escogido para evangelizarlos. Y ha tenido 364 días con ellos. Tenga convicción. Por eso es que muchos, por falta de convicción, es que a muchos cristianos le viven diciendo: es que el pastor no te deja escuchar música, el pastor no te deja. No. Usted tiene que tomar una decisión. Por Dios. Ahí no había pastor, ahí no había hermano, ahí estaban ellos y estaba Dios. Ellos tenían que decidirse. Tú eres el que tienes que decidirte. Yo tengo que decidirme en qué Dios he creído y a qué Dios le voy a ser fiel hasta la muerte, hasta el último respiro de mi vida. Voy a ser fiel a mi Señor. Batalla real. No es como nosotros de que emocional. Física, candela física. Estaba el horno ahí. Y ellos dijeron: no es ni siquiera necesario que te respondamos. ¿Qué? Fuiste osado en preguntarnos. No tienes ni que preguntarnos. La respuesta será la misma. Siempre. Pero miren lo que dijeron. Miren la fe que tenían. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, poder librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Y qué dice el otro verso? ¿Y si no? Porque ¿y si no te evita el fuego? ¿Crees en Dios que puede impedir que te pase? ¿Y no crees que Dios puede sostenerte en medio de ese camino? Y si te toca entrar en el horno, vas a dudar dentro del horno y vas a creer fuera del horno. No, creo fuera y creo dentro. No dependo de circunstancias. Estaban diciendo: ¿y si Dios no hace algo e impide que entremos? Aunque entremos, aunque nos echen, no la vamos a adorar. ¡Qué convicción! Dios tiene poder. Santo, santo.
Dios tiene poder para sanar. Y si me pasa por la enfermedad, y si me permite pasar, allí no me va a sostener, allí no me va a sustentar, allí no me va a sacar en victoria, aleluya. Y si me pasa por el desierto, allí no me va a ayudar. Sí te va a ayudar, pueblo. Por eso es que no puedes estar entrando en crisis cada vez que hay un horno delante de ti. Supera las crisis. Crece en la fe. Cree en el poder de Dios. Amén. Amén. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, arde el infierno. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo, amarrados. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, su vestido, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho más, la llama de fuego, mire lo que pasó. Mató a aquellos a quienes habían lanzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mire cómo estaba el fuego. Que los que no entraron se quemaron y se murieron. Sin entrar. Ahora, ¿qué les esperaba a esos varones allá adentro? Aleluya. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó después de estar bravo. El poder de Dios le quitó, con un susto le quitó la rabia. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo, léalo, ¿qué le dijo? Aquí yo veo, ¿cuántos? 4 varones. ¿Cómo? Sueltos. ¿Y qué hacían? Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aleluya. Es como él hablaba. Sabemos que ahí estaba el Señor con ellos. ¿Les impidió entrar al horno? No, pero los sostuvo en él. Cuando el fuego interno de tu fe es más grande que el externo de tu prueba, tú no te vas a quemar. Pero cuando el fuego externo es más grande que el interno, sales bronceado. Sientes la candela porque no estamos creciendo en fe. Por eso el Señor te está hablando, pueblo. Crece en fe. Aumenta la fe. Convéncete en el poder de Dios. Deja que el poder de Dios actúe en ti. Deja que el poder de Dios se apodere. Deja que el poder de Dios saque, extienda su brazo y te sostenga en el horno. Por muy caliente que esté esa prueba, por muy sofocante que se encuentre esa circunstancia. ¿Y cómo estaban allá adentro en la prueba llorando? ¿Cómo? Libres. Hay hermanos que las pruebas los atan. No pueden orar, no, levantar las manos en un culto, alabar a Dios. El gloria a Dios le sale forzoso. Hay que presionarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué di gloria a Dios? No puedo, pastor, no ve que estoy en prueba. ¿Y qué tiene que ver eso? Estar en prueba no quita la alabanza de tu boca. No cierra tus labios, aleluya. Él cambia el lamento en baile. Santo, aleluya, alaba a la iglesia. ¿Y cómo estaban en el horno de fuego? Dentro de la candela, ¿cómo estaban? Se paseaban, caminaban, allá danzando, brincando esos 3 varones, viendo al Señor. No habían tenido tal encuentro como lo tuvieron en ese horno. Entienda que en las peores circunstancias nuestras es cuando más hemos visto la gloria de Dios. Allí. Israel no vio tanto la gloria de Dios como en el desierto.
Una columna de nube, hermano, y de fuego 24/7. Todo el tiempo allí. Maná, alimento, caer del cielo. Sosteniéndolos Dios. En medio de un desierto, una gloria. Cuando entraron a la tierra de Canaán, cesó el maná. Ese maná que estuvo años fluyendo. Cuando estamos en nuestros peores momentos, pensamos que Dios está más cerca. Dios se manifiesta más, allí está. Allí lo vas a ver. Pero en ese horno de fuego, danza. En ese horno de fuego, alaba. En ese horno de fuego, gózate. En ese horno de fuego, levanta tus manos. En ese horno de fuego, glorifica a Dios. En ese horno de fuego, aleluya, paséate con el Señor. Y la maravilla. En el verso 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban como, y ni siquiera olían a humo. Y cuando un creyente, un cristiano está en crisis, huele a desánimo, huele a carne, huele a pulpa negra, a rincón. Huele como a sangre. ¿Qué? El olor de que estás en crisis. Pero cuando un creyente está en la fe, en el nivel de fe que amerita su prueba, su dificultad, su desafío, ni olor a fuego tenía. Intacto. ¿Cómo es posible que has pasado las cosas que has pasado y estás mejor hoy que antes? Entiéndalo. Entendámoslo. Porque el que lo ve le dice a usted, oye, estás bien. Y usted está en tremendo horno. Y lo ven bien. Y usted mira a sus contemporáneos y dice, ay, Padre eterno, ¿cómo estuviera yo? ¿Y cómo Dios te tiene? Porque el que tiene una fe genuina, la prueba no lo destruye, lo purifica. Lo hace brillar. Hace brillar más el gozo en ti, más la alegría. Como le dijo Dios a través del profeta Isaías, quiten ese manto de luto y reciban óleo de alegría, óleo de gozo, voz de júbilo. ¿Por qué? Estoy en prueba, tienes que brillar más. Porque o eres madera o eres oro. Si eres madera, te vas a quemar. Si eres oro en el Señor, aleluya, vas a brillar más. Saldré como oro. Ese es tu meta y la mía. Me ha tocado este fuego de la prueba, aleluya, pero saldré como el oro. Saldré más purificado. No es que en la prueba me contamino, no, en la prueba me purifico más, me limpio más y brillo más para Dios, para la gloria de Dios. Santo es el Señor. Alábale, 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 aleluya. Y en esa fe vas a superar batallas del mundo, preocupaciones, costumbres, vas a superar dificultades, vas a superar todos los días esa oración. Auméntame la fe, Señor. Auméntamela. Auméntame la fe. Dame más fe. Dame fe. Dame fe. A veces se nos olvida. Hemos descuidado esa oración y nos sentimos. Y toca recordar nuevamente, Padre, ¿verdad? He dejado de pedirte que me aumentes la fe. Necesito más porque los problemas están creciendo. Usted mira los problemas. Mírelos hacia abajo. Y si los mira hacia arriba, crezca. Si los mira igual, crezca. Y si los mira más alto, crezca. Porque te ahoga. Pero si vives creciendo en el Señor,
Aleluya, hermano. Como dijo el salmista, aunque desmaye el corazón, hay una roca alta. Llévame a la roca que es más alta que yo, donde mi fe nunca desmaya, no decae, no vuelvo atrás. Amén. Colócate en pie, vamos a orar. Vamos a pedir fe al Señor. Vamos a pedirle fe. Vive Cristo. Aleluya. Levanta.